todos y todas, mi nombre es Daniela Dor, gerente de alternativos y análisis de Prima FP, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ESG Talks, nuestro espacio para conversar sobre las principales tendencias en el mundo de la inversión responsable en el país. Hoy nos acompaña María Julia Sáenz, socia de Tax and Legal de KPMG, donde también lidera los servicios de prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Con ella hablaremos hoy sobre los retos normativos que afrontan las empresas e inversionistas al momento de adoptar buenas prácticas ASG. María Julia, gracias por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. Gracias, Daniela. Gracias por tenerme con ustedes. Encantada. Bueno, por tu experiencia en directorios en los últimos años, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo ven hoy las empresas la adopción de factores ASG? En general, ¿tú crees que están cada vez más presentes en la agenda? Yo creo que sí, tendríamos que hacer una distinción, pienso, entre las empresas más desarrolladas en términos de gobierno corporativo, que son usualmente las empresas públicas, las más grandes, o empresas que pertenecen a grupos empresariales a su vez, o son subsidiarias de empresas internacionales. Creo que la agenda está cada vez más presente y es parte, en algunos casos, ya de la estrategia corporativa, en algunos otros está en un proceso de definición, en esta ruta del trabajo con sostenibilidad, ¿no? Que empieza usualmente con espacios básicamente de ayuda en general voluntaria, que podríamos definir, digamos, como responsabilidad social empresarial, y de allí en adelante hacia un trabajo más bien estructurado desde la estrategia. Todavía son pocas, ciertamente, pero creo que este periodo difícil de casi 2 años ya de este proceso de COVID ha hecho que el tema de ESG sea mucho más claro y presente, sobre todo en los aspectos sociales, ¿no? Ya el tema de gobierno corporativo per se está incorporado en las organizaciones formales, pero pienso que los factores sociales y ambientales se han hecho más patentes en este espacio, en este tiempo, y son cada vez más parte de la agenda del directorio, ¿no? Incluso ya las tendencias internacionales sobre transparencia hacen que sea una necesidad operar desde el propósito, ¿no? Entonces creo que hay una ruta que ha empezado a generarse, y hay los que siempre son pioneros en desarrollar estos procesos y hay algunos otros que están básicamente siguiendo, pero en términos generales creo que ya es un tema de conversación en los directorios y empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Sí, eso es un excelente punto el que tocas, ¿no? El que ya migremos un poco de más del tema de responsabilidad social ya a un tema más integrado en la estrategia, ¿no? Creo que eso es clave, ¿no? Y justo comentando, siguiendo con lo que mencionas, ¿no? El tema de gobierno corporativo ya estaba, digamos, ya adoptado por la mayoría de empresas, ¿no? Específicamente tú, por el lado social y ambiental, ¿ves que hay el mismo impulso? ¿Ves un mayor impulso? O sea, ¿cómo lo ves? Creo que sí. Nuevamente te digo, y creo que es monotemático en estos espacios hablar de COVID, pero sí también a su vez es emblemático, ¿no? O sea, creo que hay una comprobación fundamental que venía siendo ya parte de la agenda corporativa mundial en relación con el clima y el cambio climático y la transformación que esto genera y las dificultades y problemas graves que vamos viendo en el desarrollo de nuestra vida y en el medio ambiente. Esta situación de crisis mundial nos ha retraído y nos ha puesto a pensar, pienso, ojalá de manera positiva, en que somos o estamos integrados en un espacio simbiótico, ¿no? Que no somos distintos o ajenos a lo que le pasa a nuestro planeta y que no somos distintos o ajenos a lo que le pasa a las otras personas, ¿no? Siento que esta interdependencia que hoy con dolor hemos tenido que aprender en razón de la pandemia, nos ha devuelto a pensar que somos básicamente comunidad, ¿no? Y comunidad no solamente de personas, también del medio ambiente, ¿no? Lamentablemente todavía nos queda espacio grande, sobre todo en el lado social, y dentro de lo social quizás hasta lo político, ¿no? Y por política no me refiero a política partidaria, sino a cómo abordamos nuestro desarrollo social en esta interconectividad que hoy tenemos,
y cómo los países y los políticos en general pueden o no privilegiar nuestro sentido de comunidad, ¿no? Entonces creo que esta situación sí que nos pone y nos enfrenta a tener que reconocer primero que lo que hacemos impacta a otros y lo que no hacemos también, ¿no? Y en estos espacios sociales y medioambientales, cada día cuenta hoy, ¿no? La falta de salud apropiada en términos públicos ha afectado a los públicos y a los privados, ¿no? Y los espacios de desbalance climático afectan al público y al privado, porque estamos básicamente en el mismo espacio, no tenemos la capacidad aún los seres humanos de trasladar nuestros espacios a otros planetas, ¿no? Y decir, no me importa lo que le pase a la Tierra porque yo tengo el suficiente patrimonio para moverme a la Luna, cosa que por más que estemos viendo a lo que estamos viendo en términos de exploración espacial, hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces nos toca hoy reconocer, y creo que lo estamos haciendo con dolor todavía y con lentitud, lamentablemente, lo estamos haciendo, sobre todo en la parte médica, si quieres, o tecnológica, sí, pero todavía con mucha distancia en el tema social, ¿no? Pero está siendo parte ya de la agenda propia de todos los seres humanos. Hoy en verdad quisiera reconocer eso como una realidad, ¿no? Sí, y justo con respecto a la lentitud que mencionas, ¿no? Tomando ese punto, ¿no? ¿Por qué crees que es importante para las empresas y para los inversionistas adelantarnos, digamos, ¿no? A impulsar políticas sostenibles antes que éstas sean exigidas, ¿no? Por la regulación. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no puedes ya operar de manera sostenible si no tienes un propósito, ¿no? O sea, yo me gusta partir del lado último, si quieres, de este grado que te decía de desarrollo, de entendimiento del tema sostenible, que empieza por, oye, yo me porto bien porque hay una regulación que me obliga, al otro extremo decir, yo me porto bien porque es lo que corresponde y es parte de mi propósito, ¿no? Entonces, creo que es importante, básicamente, si lo miras desde el lado pragmático, por un tema de licencia para operar. Siento que no va a ser posible en el futuro cercano que puedas operar en un espacio colaborativo como el que hoy tenemos si no tienes un propósito que responda al respeto y a la incorporación de los otros en tu desarrollo. Y si lo ves ya más del lado profundo, es lo correcto en términos de subsistencia en el largo plazo, ¿no? El propósito para una organización que no reconozca que su intervención en el mundo tiene consecuencias más allá de su propia operación y de sus empleados, básicamente está siendo miope de lo que ocurre, ¿no? Y creo que en la medida en que puedas reconocer desde el propósito y desde la estrategia que tienes un rol en el mundo y que tu actuación puede generar consecuencias positivas o negativas y que tú eres consciente y no solo consciente, sino que además responsable de que esa actuación se produzca de manera respetuosa, es que no vas a tener básicamente presencia en el mundo, ¿no? Entonces no pasa porque pague solo mis impuestos y no me interese lo público, no pasa porque me interese solamente el bienestar de mis trabajadores o la cadena productiva directa que impacta mi operación. Pasa porque quiero estar o no quiero estar en este mundo en el mediano plazo, ¿no? Y cada vez los plazos son más cortos, ¿no? Entonces ya creo que es un sentido de existencia, ¿no? O sea, mira lo pragmático de tu necesidad de operar y mira más bien lo espiritual de tu necesidad de existir, de que los otros te quieran y te extrañen si es que no estuvieras presente, ¿no? Entonces creo que en este espacio es donde debemos movernos en materia ya de SIG, no es un beneficio dado, ¿no? Y además siento que mientras más pronto se adopten este tipo de abordajes estratégicos del propósito, va a haber una diferencia relevante que el propio mercado va a reconocer, ¿no? Si lo miras en términos de inversión o de preferencia, creo más que antes que el ciudadano y el consumidor, si lo quieres ver desde el lado comercial, tomó el control. Y hoy somos capaces de decidir qué queremos y qué no queremos, con quién nos relacionamos o con quién no nos relacionamos. Y pienso que ese ciudadano informado hoy se fija en cuál es la consecuencia de la actuación responsable de una organización,
¿no? Y que tanto le interesa a esa organización, no solo su cadena de valor, ¿no? Sino su huella en el mundo, ¿no? Entonces es fundamental, me parece que más que porque pongas un check en un compliance, es un convencimiento más profundo, ¿no? Exacto, no podría estar más de acuerdo contigo, ¿no? Y creo que eso está muy relacionado, digamos, a un tema que has tocado en tus últimas columnas, que tiene que ver con el, ¿no? Con el concepto de capitalismo consciente, ¿no? Así es. ¿Tú crees que hoy estamos listos en el Perú para adoptar ese tipo de prácticas? ¿Estamos aún un poco lejos? ¿Tienes algún ejemplo, digamos, que nos puedas comentar al respecto? Mira, creo que en el Perú estamos todavía, como en muchas cosas, divididos y con muchas brechas, ¿no? Siento que hay organizaciones muy conscientes del rol que hoy juegan, que no necesariamente están todavía en el estadio de tener el SIG en la estrategia, pero que se está trabajando. Y hay organizaciones que no tienen la conciencia o el interés de esta situación, ¿no? Entonces, en este espectro se van colocando no solamente las organizaciones, sino los liderazgos personales, ¿no? Porque creo que ninguna organización es extraña o ajena a la naturaleza y la condición de su líder, ¿no? Entonces, pienso que las organizaciones muestran este espacio de compromiso en la medida en que sus líderes lo muestren, ¿no? Entonces, sí creo que hay espacios y hay organizaciones como Credicorp, por ejemplo, que expresamente han adoptado un proceso de análisis y adopción de ESG como estrategia desde la estrategia, ¿no? Y que está en un proceso de trabajo para hacer esa transformación. Y nosotros desde KPMG hemos tenido el privilegio de acompañar este diseño, ¿no? Y hay otras organizaciones que sin necesariamente haber adoptado todavía la parte estratégica de ESG, que tiene el fundamento esencial de esta metodología, es que empieces con el propósito de la organización y trabajes no solamente el modelo operativo, ¿no? Que es, digamos, el espacio más ambicioso que básicamente creo que solo Credicorp está haciendo en este momento. Pero hay otras organizaciones en grupos empresariales muy relevantes para nuestro país y también en empresas más pequeñas y en organizaciones sin fines de lucro, que eventualmente son las que normalmente adoptan este tipo de prácticas más rápido, que están tomando algunos aspectos en esta medida, y también los reguladores y también la Bolsa de Valores, por ejemplo, que siendo un organismo privado adopta ya estrategias y que siempre ha sido de alguna manera pionera en términos de gobernanza y que empieza a incorporar ya más bien conceptos sociales que están empezando a hacerse. Y además, adicionalmente, y podría parecer hasta paradójico dada la situación que estamos viviendo en este momento, organismos públicos que están tomando la delantera en estos espacios, como el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, que tiene actividad y proyección en estos espacios que ojalá pudiéramos tener la ambición de mantener, porque son de alguna manera caminos que se van recorriendo, y en ellos tienes los acuerdos de producción limpia, por ejemplo, que hay ya, si no recuerdo mal, 12 o 15 empresas que han ya reconocido esta forma de operar apropiada. Tuve el privilegio de ser parte de una de estas empresas, fue la segunda que firmó este acuerdo de producción limpia con el Ministerio del Ambiente. Entonces creo que es diverso, ¿no? Sí. Pero me parece que lo más interesante de la noticia es que son los más grandes, que usualmente tienen cadenas productivas e impactos mayores, los que se han dado cuenta de esta situación, ¿no? En estos dos espacios, ¿no? El que te decía, de licencia para operar y propósito, ¿no? El propósito asociado básicamente a la reputación, ¿no? Entonces es un momento muy interesante en el que hay que escarbar a pesar de la crisis y tomar, digamos, una posición positiva y una mirada positiva de que es posible construir desde otra forma el hacer empresa en general en el Perú, ¿no? Sí, nosotros también del lado de, como inversionistas, ¿no? Vemos lo mismo que tú comentas, ¿no? Un mayor involucramiento, un mayor interés, una mayor movilidad, ¿no? De las empresas hacia los factores ASG, ¿no? Lo cual es fundamental. positivo. De hecho, creo que los inversionistas
Daniela, son fundamentales, ¿no? Porque si bien es cierto, las compañías tienen que tener desde el propósito la mirada más holística de su cadena de valor, creo que los inversionistas suelen ser muy duros y eventualmente los que ocasionan que no haya una mirada de largo plazo, ¿no? Creo lo fundamental en este espacio, sobre todo en empresas que tienen inversionistas institucionales en general, es que la tendencia noventera es al resultado del trimestre, ¿no? Entonces, a veces las decisiones de sostenibilidad en general necesitan un espacio de maduración para que veas el resultado de largo plazo, y suele ser perversa la mirada del inversionista que está buscando el resultado del último quarter, ¿no? Entonces, creo que si no existe un compromiso fundamental del inversionista de estar presente en organizaciones que tienen el largo plazo dentro de su mirada de sostenibilidad, entonces es complejo, porque vas a tener a un CEO y a una organización corporativa interna tratando de privilegiar el resultado financiero de corto plazo, que no necesariamente es el mejor en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces es una simbiosis que hay que tener, y creo que ustedes y muchas otras organizaciones inversionistas ya están mirando, ¿no? Con mucho interés, y te está demostrando además el valor que va generando en la comunidad en general, ¿no? No, sin duda, sobre todo para inversionistas como nosotros, ¿no? Que somos inversionistas de largo plazo. Así es. Que tomamos bastante en serio estos temas. Así es. Sí. Bueno, María Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de los ESG Talks de Prima FP y por compartir tu experiencia sobre las buenas prácticas del mercado peruano. Agradecemos también a quienes se quedaron conectados con nosotras hasta este momento. Mi nombre es Daniela Dor, gerente de alternativos y análisis de Prima FP. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.